Segunda Guerra Mundial resultó en millones y millones de personas, incluidos civiles inocentes, pereciendo. Pero los cuerpos sin vida no fueron todo lo que la guerra dejó atrás. Únete a nosotros mientras exploramos los descubrimientos más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. Tesoro del campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. El personal militar en Rusia descubrió algo asombroso mientras excavaba en el suelo. Era un estuche de metal grande y sólido que parecía un tesoro. Dentro, para sorpresa de todos los presentes, había una variedad de parafernalia de la Segunda Guerra Mundial. Entre los objetos se encontraban cigarros, un sombrero y uniforme de soldado nazi, unas botellas de licor, algo de dinero alemán y algunos objetos personales. Resultó que el dueño era un veterinario del ejército. Probablemente escondió todo lo que pudo y decidió huir. Su destino sigue siendo desconocido. Oro del Reichsbank. En marzo de 1945, el ministro del Reich para la Educación tomó la decisión de transferir los invaluables tesoros artísticos de Alemania a las minas para su custodia. Había 12 entradas y casi 35 kilómetros de túneles dentro del complejo minero de Merkers. Los alemanes trasladaron una cuarta parte del contenido significativo de 14 de los principales museos estatales prusianos a Merkers entre el 20 y el 31 de marzo. El ejército de los Estados Unidos encontró numerosas obras de arte robadas y cantidades sustanciales de oro nazi en 1945. En abril de 1945, el general Dwight D. Eisenhower mismo ingresó a la mina para ver el descubrimiento. Las minas de aventuras de Merkers son actualmente un destino turístico popular en la zona. En nuestra miniatura, podemos ver cómo lucía la mina de Merker cuando fue descubierta e inspeccionada. Hay miles de bolsas con objetos de valor dentro de ellas, apiladas una junto a la otra. Descubrimiento de artefactos judíos en Lituania. Arqueólogos en Vilna, la capital de Lituania, han descubierto artefactos sagrados de la gran sinagoga de Vilna, que fue parcialmente demolida por los nazis antes de ser destruida por los soviéticos en la década de 1950. Vilna antes era conocida como el Jerusalén de Lituania. Construida durante el siglo XVII, la gran sinagoga era parte de un extenso complejo judío que incluía aulas, baños ceremoniales, espacios de oración y un consejo local. A pesar de haber tomado el control de Vilna durante los años de entreguerras, Polonia devolvió la ciudad y sus alrededores a Lituania en octubre de 1939, poco después de que la Unión Soviética comenzara a ocupar el este de Polonia. En ese momento, había aproximadamente 55.000 judíos viviendo en la ciudad, lo que representaba más del 25% de la población total. Vilna fue ocupada por Alemania a partir del 24 de junio de 1941. Poco después, los judíos de la ciudad fueron obligados por los soldados nazis a habitar en 2 guetos, comenzando así actividades asesinas masivas. Para finales de año, los alemanes habían asesinado aproximadamente 40.000 judíos en un lugar que habían establecido en el bosque de Ponary, fuera de Vilna. En 1944, la ciudad fue liberada por la Unión Soviética. La sinagoga, en gran parte en ruinas, fue nivelada por las autoridades soviéticas después de la guerra y se construyó una escuela sobre sus ruinas. Entre 1956 y 1957, los soviéticos demolieron todo lo que quedaba del magnífico templo de adoración. Avión de combate a reacción Messerschmitt, 262 de la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 2014, el personal del Museo de la Base Aérea Dillén, en los Países Bajos, cerca de Arnhem, encontró los importantes restos de un avión de combate a reacción, Messerschmitt Me-262 Schwalbe. Mientras limpiaban un cráter de bomba de la Segunda Guerra Mundial en la pista de aterrizaje, se toparon accidentalmente con las partes dañadas del avión. Dado que los cráteres de bombas eran lugares frecuentemente útiles para desechar basura durante los agitados días de la Segunda Guerra Mundial, decidieron excavar allí. Sin embargo, fue una gran sorpresa cuando la nariz reconocible, aunque ligeramente dañada y oxidada, del Me-262 emergió del suelo, completa con sus 4 aberturas de cañón. Lo que era basura hace 70 años podría ser un tesoro hoy.
Luego apareció el parabrisas instantáneamente identificable, completo con cristal blindado pesado, y 2 cañones MK-100, 8 de 30 milímetros montados en la nariz. Finalmente, las partes del ala comenzaron a tomar forma. Este avión es históricamente significativo, y como tal, debería ser adecuadamente conservado y estudiado, lo cual esperamos que esté ocurriendo ahora. Spitfire de la Segunda Guerra Mundial. David Cameron logró un golpe de relaciones públicas en abril de 2012 que hizo que el corazón de cada británico patriota se llenara de orgullo. Cameron negoció con el presidente Thein Sein de la Unión de Myanmar, anteriormente Birmania, para la excavación y repatriación de 20 Spitfires enterrados debajo del aeródromo de Mingaladon al final de la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, cajas de Spitfires Mark 14 nuevos, sin ensamblar, llegaron a Birmania, muy parecidos a los kits Airfix. Lord Louis Mountbatten ordenó que los Spitfires fueran enterrados debajo de una extensión de la pista en el aeródromo, que entonces era la principal base de la Real Fuerza Aérea en Birmania, y hoy es el Aeropuerto Internacional de Yangon, para evitar que cayeran en manos japonesas. O, como especularon otros, los Spitfires fueron enterrados como parte de una operación encubierta, para que el pueblo Karen pudiera usar los aviones en su lucha por la independencia contra el gobierno birmano. Quizás simplemente fue demasiado trabajo enviar los Spitfires de regreso a Gran Bretaña. Comenzó como una leyenda urbana, una historia contada entre soldados que vieron u oyeron hablar de entierros secretos en Mingaladon, y finalmente llegó a David Condall, un granjero de Lincolnshire y cazador de aviones históricos que escuchó por primera vez en 1996. Condall investigó, recopiló evidencia, entrevistó a testigos presenciales y visitó la escena. Ahora cuenta con el apoyo del primer ministro, mientras que la historia hizo titulares internacionales. Si los aviones fueran recuperados, el mercado de la caza de aviones de guerra y coleccionistas se vería en caos. Un Spitfire volable, del cual hay relativamente pocos, podría alcanzar las 2.5 millones de libras en subasta. Más que dinero, el Spitfire es un símbolo de la resistencia británica y el espíritu combativo. Es el avión que repelió la amenaza nazi durante la Batalla de Gran Bretaña y cautivó la imaginación de cada niño de la posguerra. En enero de 2013, Condall viajó a Myanmar con un equipo de arqueólogos, un equipo de documentación, patrocinio y cobertura mediática. Condall gastó 130.000 libras de su propio dinero, visitó Myanmar 18 veces e incluso fue detenido a punta de pistola. Desafortunadamente, no había Spitfires debajo de la pista de aterrizaje de Mingaladon. Al menos Condall no encontró ningún Spitfire. Los hechos no eran verdaderos, eran una fabricación. Esto no fue un engaño, sino más bien una leyenda urbana que ha evolucionado hacia algo más parecido a una conspiración. Restos del USS Indianapolis. El descubrimiento en 2017 del USS Indianapolis, uno de los barcos más emblemáticos de la Marina y uno de los sitios de naufragio más buscados, reintrodujo el barco en el ojo público y destacó una serie de investigaciones de naufragios de la Segunda Guerra Mundial en aguas profundas. Tras el frenesí mediático, el Comando de Historia y Patrimonio Naval, como encargado de los barcos militares hundidos de la Armada de los Estados Unidos, necesitaba determinar los próximos pasos para el Indianapolis, lo que informaría cómo abordarían descubrimientos similares en el futuro. El Indianapolis es el naufragio confirmado más profundo de la Armada, a 3 millas bajo la superficie, y su increíble estado de conservación brinda una oportunidad única para la investigación y el análisis científico. El estudio del Indianapolis también destaca nuevos desafíos para los gestores de recursos culturales sumergidos a medida que la profundidad se convierte en menos factor protector y crece el interés en el turismo de sitios de naufragios en aguas profundas. Si bien el descubrimiento de un sitio de naufragio a menudo se considera el capítulo final en la vida de un barco, es el siguiente capítulo en una historia continua para el NHHC. El estudio del Indianapolis, un barco conocido principalmente por sus peores 10 minutos, asegura que este barco y su tripulación, distinguidos en la Segunda Guerra Mundial, sean recordados y honrados por su servicio, la Sala de Ámbar.
Mientras muchos estadounidenses asocian el ámbar con la cápsula para el ADN de dinosaurio, en la película de 1993 Jurassic Park, la piedra ha cautivado a los europeos, especialmente a los rusos, durante siglos debido a la sala de ámbar dorada y engastada en joyas, que estaba hecha de varias toneladas de esta gema. La sala fue un regalo para Pedro el Grande en 1716 para celebrar la paz entre Rusia y Prusia, pero su destino fue todo menos pacífico. Los nazis la saquearon durante la Segunda Guerra Mundial y los paneles de ámbar que habían sido guardados en cajas desaparecieron en los últimos meses de la guerra. Se terminó una réplica en 2003, pero la original, apodada la octava maravilla del mundo, lleva desaparecida décadas. Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, enviando 3 millones de soldados alemanes a la Unión Soviética. Decenas de miles de tesoros artísticos fueron saqueados durante la invasión, incluida la ilustre Sala de Ámbar, que los nazis creían que era hecha por alemanes y casi con certeza fue hecha para alemanes. Portaaviones USS Yorktown. El USS Yorktown fue un portaaviones que sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrado en honor a la batalla de Yorktown en 1781 y fue comisionado en 1937. El Yorktown fue el buque líder de la clase Yorktown, que fue desarrollada utilizando lecciones aprendidas de operaciones con los cruceros de batalla convertidos de la clase Lexington y el USS Ranger, de menor tamaño y construido con un propósito específico. La mayoría de los que presenciaron el hundimiento vieron partir al Yorktown con calma y con una elegancia increíble, como la gran dama que era, como lo expresó uno de ellos. En total, 141 oficiales y tripulantes murieron cuando el Yorktown se hundió el 7 de junio de 1942. El oceanógrafo Dr. Robert Ballard, quien previamente había descubierto los restos del RMS Titanic, y el acorazado alemán Bismarck, descubrió y fotografió los restos del Yorktown el 19 de mayo de 1998. Los restos del Yorktown, a 3 millas bajo el agua, estaban erguidos y en perfectas condiciones. A pesar de pasar 56 años en el fondo del mar profundo, la mayor parte de su pintura y equipo seguían siendo visibles. El EOE Nautilus llevó a cabo un estudio más completo de los restos en septiembre de 2023. Operación de falsificación de dinero. Bernhard. Hay numerosas razones por las que alguien podría desear falsificar un billete. En este caso, la causa fue la guerra económica. El año era 1942 y la creación de los billetes blancos británicos estaba programada para comenzar, pero no en Gran Bretaña. Más bien, serían producidos detrás de las puertas del campo de concentración de Sachsenhausen. Los alemanes planeaban comenzar a falsificar billetes británicos para inflar artificialmente la libra esterlina británica, provocando el colapso económico de la competencia y financiando también algunas de sus propias iniciativas. Los soldados alemanes no aprobaron estas técnicas, que consideraban engañosas y poco profesionales. Sin embargo, poco después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en práctica común para varios países falsificar las monedas de sus oponentes durante tiempos de guerra. Friedrich Walter Bernhard Krüger fue puesto a cargo del segundo intento de Alemania de falsificar la moneda británica. El primer intento, conocido como Operación Andrew, fracasó debido a conflictos entre altos funcionarios del partido nazi. El nombre en clave de la segunda operación fue Bernhard, como era conocido Krüger. Bernhard reunió a un equipo de aproximadamente 140 hombres. Estos hombres fueron prometidos un trato mejor, incluyendo radios, periódicos y barracas cálidas, si participaban en la operación. ¿Qué tenían que perder? Solo tenían que falsificar 400.000 billetes británicos al mes. La máquina Enigma. La máquina Enigma fue una famosa máquina de cifrado utilizada por los alemanes para transmitir mensajes codificados durante la Segunda Guerra Mundial. Una máquina Enigma puede codificar un mensaje de miles de millones de formas diferentes, lo que hace extremadamente difícil para otras naciones descifrar los códigos alemanes durante la guerra. Por un tiempo, el código parecía infranqueable. Alan Turing y otros investigadores aprovecharon algunas fallas en la implementación del código Enigma y obtuvieron acceso a los libros de códigos alemanes,
lo que les permitió diseñar la máquina Bombe, que ayudó a descifrar las versiones más difíciles de Enigma. Algunos historiadores creen que descifrar Enigma fue la victoria más importante de las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados pudieron evitar muchos ataques utilizando información descifrada de los alemanes. Para evitar la sospecha nazi de que habían interceptado las comunicaciones alemanas, los aliados tuvieron que permitir que algunos ataques se llevaran a cabo a pesar de saber cómo detenerlos. Tractor Wehrmacht. El tractor Wehrmacht fue un vehículo semioruga alemán de la Segunda Guerra Mundial que sirvió en una variedad de funciones entre 1943 y 1945. Las variantes sin blindaje sirvieron como vehículos de suministro y tractores de artillería. Las variantes blindadas tenían armas antiaéreas o un lanzacohetes de 10 cañones. Se construyeron menos de 1000 antes de que terminara la guerra, aunque se produjo un modelo mejorado posteriormente en la empresa Tatra en Checoslovaquia, el P-40 Kitty Hawk. Un solo Curtiss P-40 Kitty Hawk se estrelló en 1942 en el desierto occidental de Egipto. Fue descubierto por un equipo polaco de prospección petrolera en marzo de 2012. Jakub Perka viajaba 200 millas desde el asentamiento más cercano mientras realizaba investigaciones en una sección apartada del desierto occidental de Egipto. La mayoría de las alas y la parte delantera del fuselaje estaban arenadas. El Curtiss Kitty Hawk P-40 sin modificar, construido en Estados Unidos, no había sido tocado desde su aterrizaje de emergencia en 1942. Dado que se recuperó un paracaídas en el lugar que parece haber sido utilizado como refugio temporal, se cree que el aviador sobrevivió inicialmente al accidente. Sin embargo, no hubo signos del cuerpo, lo que llevó a los expertos a suponer que el piloto abandonó la aeronave y luego se comprometió caminando en un último intento desesperado por llegar a la civilización. El avión no sería encontrado en medio del desierto, por lo que un historiador militar elogió el hallazgo como una increíble cápsula del tiempo, el equivalente aeronáutico de la tumba de Tutankamón. Abuelos descubren cápsula del tiempo escondida en un refugio de la Segunda Guerra Mundial. Enterrado en el jardín trasero estaba un refugio de la Segunda Guerra Mundial que Martin y Allison Tracy se sorprendieron al encontrar lleno de increíbles artefactos de la década de 1940. Siempre ávida jardinera, Allison ha estado excavando el refugio original desde el sorprendente descubrimiento, contando con la ayuda de Robin, la nieta de 32 años de Martin, y James, su bisnieto de 8 años. Los tres están trabajando en abrir el refugio y añadir diferentes flores y plantas para adornarlo. El refugio está equipado con largos bancos de pizarra, fontanería, luces de vehículos anticuadas que funcionan con baterías e incluso botellas de bebida. Según Martin, los antiguos propietarios de la propiedad habían vivido allí desde la guerra y probablemente construyeron el pequeño edificio por su cuenta porque la ciudad había sido ampliamente dañada durante el Blitz. Encuentran huesos de paloma mensajera con mensaje en una chimenea. Había sobrevivido al peligroso vuelo de regreso desde territorio ocupado por los nazis, a cientos de millas de distancia. Exhausta, la paloma espía británica descendió en una chimenea en Surrey para descansar. Desafortunadamente cayó de su percha. Tal vez abrumado por los humos del fuego debajo, murió, dejando un mensaje clave codificado en una pequeña cápsula atada a su pata. Sus restos pasaron desapercibidos en la chimenea durante aproximadamente 70 años, cuando el nuevo propietario decidió restaurar la chimenea. La chimenea estaba llena de ramitas y escombros, hasta que el propietario descubrió los restos de la paloma muerta. Creyó que era una paloma de carreras hasta que notó la cápsula roja. Desenroscó la cápsula y descubrió un mensaje escrito a mano en un papel tan fino como un papel de cigarrillo. Fue entregado a los descifradores de códigos en Bletchley Park en Buckinghamshire, cuyo trabajo para descifrar el código Enigma nazi acortó la guerra por años. Aproximadamente 250.000 palomas fueron desplegadas durante la Segunda Guerra Mundial. Podían volar a altas velocidades, llevando comunicaciones desde las líneas enemigas, y como precursoras de la caja negra, acompañaban a las tripulaciones de bombarderos de la RAF en caso de un desastre. Los expertos creen que la cápsula roja descubierta era del tipo utilizado por la Oficina de Operaciones Especiales.
sus agentes humanos llevaron a cabo misiones de sabotaje, como volar ferrocarriles, puentes y fábricas en territorios ocupados por los alemanes. Un tanque Panther encontrado en un garaje subterráneo. Abogados en Alemania están debatiendo cómo tratar a un pensionista que guardaba un tanque de la Segunda Guerra Mundial, una ametralladora antiaérea y un torpedo en su sótano. Los objetos fueron retirados de su casa en la ciudad norteña de Heikendorf en 2015 con la asistencia del ejército. Los fiscales y abogados defensores están negociando actualmente posibles sanciones, que incluyen una sentencia suspendida y una multa de hasta 500.000 euros. El acusado de 84 años también debe encontrar nuevos hogares para los monumentales objetos. Según su abogado, un museo estadounidense está interesado en comprar el tanque Panther. Muchos historiadores creen que fue el vehículo más eficiente desplegado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Según los medios locales, el abogado también afirmó que otros coleccionistas alemanes se acercaron al acusado sobre bienes adicionales como cañones de asalto y pistolas. En julio de 2015, aproximadamente 20 soldados tardaron más de 9 horas en recuperar el tanque Panther, que carecía de sus cadenas, de la propiedad residencial, y deslizarlo sobre un transportador de carga baja para su transporte. Al parecer, las autoridades locales fueron informadas sobre el contenido del sótano por colegas en Berlín, quienes habían buscado previamente en la residencia arte nazi robado. Se revela el letrero oculto de la Segunda Guerra Mundial Eire. A lo largo de la costa irlandesa, un hito de la Segunda Guerra Mundial que había desaparecido de la vista debido a que la tierra se quemó debido a un incendio forestal, ha sido encontrado nuevamente. La policía irlandesa vio el letrero aéreo cerca de Braehead, condado de Wicklow, mientras volaban sobre la región después del incendio. En irlandés, la palabra Eire, que significa Irlanda, se deletrea con las letras EIRE. Durante la Segunda Guerra Mundial, se colocaron más de 80 letreros Eire a lo largo de la costa para alertar a los bombarderos de que estaban pasando sobre una nación neutral. Durante la guerra, las letras encaladas fueron cortadas en promontorios para servir como señal de navegación tanto para aviones alemanes como aliados. Numerosos letreros siguen siendo visibles, y algunos, como el de Malin Head, en el condado de Donegal, han sido reconstruidos recientemente por voluntarios. Pero el letrero Eire en Braehead había sido oscurecido por la densa vegetación durante muchos años, hasta que el considerable incendio forestal quemó el paisaje, revelando el hito. Decenas de presuntos artefactos nazis encontrados en Argentina. La policía de Argentina ha hecho un descubrimiento sorprendente. Creen que han descubierto la mayor cantidad de reliquias nazis en la historia de la nación. Descubierto en una cámara secreta en una casa cerca de Buenos Aires, el tesoro consta de lentes de aumento alojados en elegantes estuches con esvásticas, un instrumento de medición de la cabeza con un propósito macabro y un busto en relieve de Adolf Hitler. La atención internacional se ha centrado en el hallazgo de las 75 piezas en la casa de un coleccionista en Becar, en un suburbio al norte de Buenos Aires. Las autoridades creen que las reliquias son originales auténticas que pertenecieron a líderes nazis en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Un soldado de la Segunda Guerra Mundial fue encontrado congelado en hielo. Un grupo de escalada en hielo descubrió un cadáver congelado enterrado bajo el hielo en 2005. Los expertos cuestionan si el soldado estaba en una misión encubierta cuando murió, porque el cuerpo estaba vestido con un uniforme militar. Sucedió en la Sierra Nevada, donde 2 escaladores de hielo estaban escalando un glaciar en las laderas del Monte Mendel de 13.710 pies, cuando notaron una cabeza, un hombro y un brazo congelados. El cadáver todavía llevaba puesto su paracaídas de emisión del ejército y estaba cubierto en un 80% por hielo. Se cree que la persona fallecida es un aviador de la Segunda Guerra Mundial que pereció en un accidente de avión en 1942. Águila nazi. Uruguay planea fundir un águila de bronce descubierta en un destructor alemán hundido frente a su costa hace 13 años y volver a fundirla como una paloma de la paz. El ave, de 6.5 pies de altura, que sostenía una esvástica nazi en sus garras, adornaba la popa del admiral Graf Spee, un acorazado involucrado en uno de los primeros enfrentamientos navales de la Segunda Guerra Mundial. Hans Langsdorff, el capitán del Graf Spee, hundió el acorazado,
uno de los más grandes del Tercer Reich, el 17 de diciembre de 1939, después de la Batalla del Río de la Plata. La obra de arte fue descubierta en 2006, después de una búsqueda de 10 años en el Río de la Plata frente a Montevideo. En 2019, un tribunal ordenó que la escultura fuera vendida, con la mitad de los ingresos destinados al gobierno y la mitad al equipo de salvamento. En 2004, los rescatistas llegaron a un acuerdo con la Armada uruguaya que requería un reparto al 50-50. Los cazadores de tesoros lanzaron luego una demanda, alegando que el gobierno incumplió el acuerdo. Finalmente, la Corte Suprema de Uruguay determinó que el águila era propiedad del Estado y se eligió a Pablo Achugarri para crear la Paloma de la Paz, acorazado alemán Bismarck. El acorazado más formidable jamás construido se deslizó hacia el mar Báltico en su viaje inaugural en las primeras horas de la mañana del 19 de mayo de 1941, bajo la oscuridad. El Bismarck, fuertemente blindado, un castillo flotante, fue el primer acorazado de gran escala construido por la Marina alemana desde la Primera Guerra Mundial. El Bismarck era capaz de superar los 30 nudos, o casi 35 millas por hora. Esta fue una velocidad increíble para un barco tan grande, haciéndolo una perspectiva aterradora en aguas abiertas. El Bismarck fue uno de los primeros 2 barcos encargados por los nazis para su construcción, el primero de la Kriegsmarine y el comienzo de un nuevo régimen. El Bismarck fue incapacitado por el King George V y el Rodney en un ataque de 1 hora el 27 de mayo y se hundió 1 hora y media después de ser golpeado por 3 torpedos del crucero Dorsetshire. Solo alrededor de 110 de los 2.300 tripulantes del Bismarck sobrevivieron. Es fascinante ver la cantidad de reliquias y artefactos que quedaron después de la guerra. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios abajo? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un me gusta y déjanos saber en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.